Perlas de la primera epístola de Pablo a los Corintios. El papel de los apóstoles, así como de los predicadores, de los maestros de nuestros tiempos, es el de servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La intención de la censura de Pablo a los Corintios no tiene por propósito avergonzarlos, sino amonestarlos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, esta mañana, porque nos permites continuar el estudio de las perlas de la primera carta a los Corintios. Permítenos, Padre, entender el mensaje del capítulo 4. ¿Qué mensaje tienes para nosotros? En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. ¿Cómo va nuestro estudio hasta aquí? ¿Las cosas van quedando claras? ¿Hay alguna duda? Por favor, si tiene alguna duda, escríbalo. Ponga ahí en la parte de los comentarios y en el menor tiempo posible estaremos respondiendo a sus preguntas. Por otro lado, si a usted le está sirviendo el estudio diario de la Biblia, ayúdeme a llegar a otras personas. El propósito es invitar a las personas que vuelvan al estudio de la Biblia. El estudio de todos los materiales auxiliares de la Iglesia son buenos y necesarios, pero lo más importante es el estudio de la Biblia, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Ingresemos al estudio de las perlas del capítulo 4. Recuerden que hay graves problemas en la iglesia de Corinto. Hay divisiones, y no solo divisiones, sino también los pecados han empezado a ser justificados. El liderazgo de Pablo está cuestionado, a pesar de que fue Pablo quien llegó a ese lugar, evangelizó, presentó el mensaje. Pero lamentablemente muchos dirigentes se habían envanecido, se habían convertido en instrumentos de Satanás. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿A quiénes? A Pablo y a Apolos. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. Pablo aconseja a los corintios que lo consideren a él y a sus colaboradores como servidores y administradores, no de los hombres, sino de Dios. Como eran llamados por Dios para su obra en el ministerio del Evangelio, no debían ser considerados dirigentes de diversas facciones dentro de la iglesia, ni caudillos de bandos en disputa. Cristo ha dado a sus obreros la responsabilidad de predicar su palabra al mundo. Son servidores, no son líderes que tienen iglesia propia. Servidores de Cristo. Esa palabra servidores debiéramos interiorizarlo bien. Jesús en reiteradas ocasiones le dijo a sus discípulos: el que quiera ser el mayor debe ser el primero en servir. Aquellos a quienes se les ha confiado la obra del ministerio evangélico son en un sentido especial los servidores, los asistentes del gran comandante en jefe, Jesús. Son los representantes oficiales humanos de Cristo, son los funcionarios regios de su reino espiritual. Recuerden esto, somos servidores y además de servidores, administradores. Administrador, o lo que nosotros conocemos dentro de la iglesia como mayordomos. El mayordomo no solo presidía, por ejemplo, en los asuntos de la casa, sino que también era responsable de proveer lo que la casa necesitaba. Era un cargo de gran responsabilidad. Proveer.
Es singularmente apropiado la aplicación de esta palabra a los ministros de Cristo. El ministro de Cristo tiene a su cargo la iglesia de Dios en la tierra, y por lo tanto debe proporcionar todo lo necesario para el bienestar de la iglesia. Juan 21, 15 al 17. Apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos. Recuerda, ese es el propósito. Somos servidores y administradores ¿de qué? De los misterios de Dios. De los misterios de Dios, una gran responsabilidad. Por lo tanto, debiéramos mostrar nosotros mucha fidelidad a Dios. Debemos reconocer que Él es el originador, Él es el autor. Nosotros solo somos colaboradores. Recuerden eso. ¿Y qué son los misterios de Dios? Los planes de Dios para restaurar la armonía del hombre con la divinidad. En lo pasado solo fueron entendidos así, ligeramente. Ahora ha sido revelado grandemente. Los misterios de Dios no son otra cosa que el plan de salvación. Miren lo que dice 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de Dios. Esos son los misterios de Dios. Los obreros de Cristo tienen la misión de presentar con claridad las sublimes verdades del Evangelio a todos los hombres, como dice Mateo 28, 19 al 20. Cada uno de los obreros debe trabajar para que satisfagan las necesidades de cada alma que está buscando la salvación. Hay que presentar con claridad el plan de salvación. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, digno de confianza, fiel. El que es fiel en lo poco, en lo mucho también lo será. La confianza de ser digno de confianza, esa cualidad, ser digno de confianza, es una de las más valiosas que se puede poseer. Imagínense, si tú tienes a una persona en quien tú puedas confiar, puedes entregarle la llave de tu casa. ¿Se dan cuenta? Es eso lo que Dios demanda de nosotros. Se requiere que los administradores seamos cada uno hallados fiel. En Lucas 16, 10 y 11, hasta el 12, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Se dan cuenta? Solo recibirán una heredad en la tierra nueva aquellos en quienes Dios puede confiar en todas las circunstancias. Debemos mostrarnos fieles a nuestro Dios, mayordomos dignos de confianza. En todo momento debemos procurar glorificar a Dios con nuestra vida. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, dice el apóstol, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, en cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en ese sentido. Lo que a Pablo le importaba era qué pensaba Dios de él,
cómo lo juzgaba Dios a él, cómo lo consideraba Dios a él. Pablo se está refiriendo a las críticas que habían sido dirigidas contra él y contra sus métodos de trabajo por algunos que se llamaban a sí mismos sabios. Recuerden, capítulo 1, versículo 20-27. Había quienes se consideraban los sabios en la iglesia de Corinto. Lo mismo sucede hoy en día. Hay muchos que se consideran sabios, los que entienden, los que conocen. En su calidad de mayordomo de los misterios de Dios, Pablo era responsable ante Dios, no ante los hombres. Y al ser responsable ante Dios, haría lo mejor en favor de los hombres, presentarles las verdades, presentarles el plan de salvación tal cual es. Por eso dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, ¿no? ¿Qué es tener mala conciencia? Tener a la conciencia acusándonos por proceder mal, por hacer las cosas mal. Nuestra conciencia nos acusa o nos dice bien. Está bien, sigue adelante. El apóstol no tenía conciencia de ningún error en su forma de trabajar, ni ningún defecto en su forma de vivir. Recuerden que el apóstol Pablo era un fiel observador de las leyes de Dios. A él le preocupaba mucho lo que Dios pudiera pensar de él. Y ahora que había entendido la esencia del Evangelio, él se conducía como Dios esperaba que él se condujera. No tengo de nada mala conciencia. Él había sido llamado para servir al Señor, servía al Señor. Él había sido llamado para evangelizar a los gentiles, evangelizaba a los gentiles. Y como hemos visto en el libro de Hechos, cuando se despide de los ancianos de Éfeso, les dice, yo soy libre de la sangre de ustedes. Les he dicho todo lo que he tenido que decirles y no le he faltado a ninguno. Y si le he faltado a alguno, díganmelo. Y todos dijeron, todo está bien. No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Es Dios quien nos juzga. Al final de cuentas, es Dios quien nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Y hemos de vivir, hemos de servir, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Somos colaboradores de Dios. Hay mucha gente que vive preocupado por cómo agradar a su pareja, por cómo agradar al jefe, por cómo agradar a los hermanos, por cómo agradar a. Preocúpate por agradar a Dios. Y si agradas a Dios, con seguridad que agradarás a todos los demás. Eso es lo que significa buscar el reino de Dios y su justicia, y luego todo lo demás vendrá por añadidura. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Como hemos venido diciendo, no nos corresponde a nosotros juzgar. Dios no nos ha puesto para juzgar. No es nuestra tarea juzgar. Si eres un líder y ves a una persona que no está andando correctamente, haz que se dé cuenta que está equivocado. Pero no es tu tarea condenar, tu tarea es hacerlo volver, hacerlo entender. Y si la persona no quiere, pues será la persona el que se va a retirar, será la persona el que tome la decisión, pero no es tu tarea el retirar a las personas. Hay algunos que celebran el borramiento de algunos miembros de iglesia porque consideran que han cometido graves pecados. Cuidado, lo que tú consideras un pecado grave, Dios puede no considerar pecado grave. Miremos el ejemplo, como hemos mencionado en nuestro estudio de ayer, del rey Manasés. Para la iglesia, los pecados de Manasés serían imperdonables.
o los pecados de David. ¿En qué iglesia David se hubiera mantenido como líder? ¿En qué iglesia? ¿Verdad? Por eso, no nos corresponde a nosotros juzgar, nos corresponde hacer volver a las personas a Dios. Tengamos en cuenta eso. Y con esto no estamos justificando el pecado, no. El pecado no se justifica. Pero sí, nuestra tarea no es juzgar, sino nuestra tarea es hacer volver. Dice, no juzguéis nada antes de tiempo, antes de la ocasión adecuada, antes del tiempo oportuno. Pablo se refiere al tiempo establecido por Dios para el juicio. Dios ha establecido un día de juicio y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Miren lo que va a hacer el Señor. Ya hemos estudiado y seguiremos estudiando acerca de en qué consiste el juicio, hasta que venga el Señor, el cual va a aclarar todo lo oculto. Como dice Eclesiastés 12, Dios va a sacar a luz todos los pecados que se han cometido en lo oculto, en la intimidad, lo va a sacar a luz. Y manifestará las intenciones de los corazones. Nosotros vemos acciones, nosotros vemos rostros, vemos hechos, pero no vemos intenciones. ¿Cuál es el pecado que la iglesia condena, que la iglesia utiliza para disciplinar, para borrar a las personas? Solo un pecado: adulterio o fornicación. Nada más. Ninguna persona ha sido sometida a disciplina por ser orgulloso, por ser mentiroso. ¿O sí? En su iglesia sí. En las iglesias que conozco, no. Todos los casos de disciplina, de borramiento, son porque alguien adulteró o fornicó. Nada más. Es el único pecado. Las intenciones del corazón. El 10º mandamiento tiene que ver con las intenciones del corazón. No codiciar. Eso va dentro, surge de dentro. Y entonces cada uno recibirá su alabanza. Cada uno recibirá su recompensa, dice la versión Jerusalén. Cristo dará su galardón a cada uno, según lo que ha hecho. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Había un gran problema en la iglesia de Corinto y hay un gran problema en muchas iglesias. ¿Por qué? Por lo que dice a continuación: para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Aprendamos a pensar de tal forma que nuestros pensamientos se ciñan a lo que está escrito. Aprendamos a pensar de tal forma que siempre digamos: así dice el Señor, escrito está. En una traducción literal, esta frase dice: aprendáis no más allá de lo escrito. Aprendan no más allá de lo que está escrito. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de lo que es aprender a no pensar más de lo que está escrito. Miren, un buen día se acerca un intérprete de la ley donde Jesús y le dice, para probarle: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y como era un intérprete de la ley, Jesús le dice: ¿cómo lees las escrituras? ¿Qué está escrito? Y el hombre repite: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Repitió Deuteronomio 6 y Levítico 19. Y el Señor le dice: bien has dicho, haz esto y vivirás. Haz esto y tendrás la vida eterna. ¿Te das cuenta? Eso es
aprender a no pensar más de lo que está escrito. El intérprete de la ley no dijo, bueno, a mí me parece que esto dice así, a mí me parece que esto significa esto. No, simplemente repitió y el maestro le dice, estás en lo correcto, haz eso y vivirás. ¿Por qué nosotros no debemos pensar más allá de lo que está escrito? Mire lo que dice 2 de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El mensaje es de Dios. La palabra revelada es de Dios, no es nuestra. Y ha sido dado para que nos muestre el camino de la salvación. Existen cientos y cientos o miles de congregaciones y todos dicen tener la verdad porque sus líderes fundadores interpretan un pasaje de la Biblia de otra manera y dicen, bueno, voy a formar mi iglesia. Otro interpreta de otra manera, voy a formar, y cada uno va formando su iglesia porque lo interpreta de una manera. Si todos nos ciñéramos y aprendiéramos a no pensar más de lo que está escrito, habría una sola congregación. Una sola. Pero los pensadores, como leí hace tiempo en la parte secular, decía, ¿cuánto daño le hacen a la sociedad los pensadores? ¿Cuánto daño le hacen? Si no basta ver con lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Los pensadores han hecho creer a la gente que son lo que no son y no son lo que son. Los pensadores. Los pensadores han metido en la cabeza de muchos jóvenes de que lo más importante es el animal que el ser humano. Los pensadores. Hay que tener cuidado a los animales. Pero lo más importante es el ser humano. Cristo murió por un ser humano. Recuerden esto. Aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Por causa de uno nos llenemos de orgullo, nos inflemos. Las insuflas, como dicen algunos. No sé por qué. Porque hay quienes dicen, bueno, aquí dice esto, a mí me parece que esto dice esto. Aprendamos. La unidad de la iglesia la vamos a lograr en la medida que aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. Recuerda eso. Cíñete a lo que está escrito. Y si hay un pasaje que no es claro, pues busca otro pasaje que con seguridad es más claro. Porque la Biblia se interpreta a sí misma. Solo el Espíritu Santo puede interpretar las Escrituras. Si no, leamos a los apóstoles. En sus cartas, Pablo, Pedro, Juan, todos los que han escrito en el Nuevo Testamento, siempre cuando tratan de referirse a las Escrituras, lo hacen literalmente. O el Espíritu Santo dice. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Quién te distingue? Es decir, ¿consideras que hay preeminencia en ti? ¿Eres superior? ¿Eres más? ¿Lo sabes todo? Recuerden que, insisto, el liderazgo de Pablo está cuestionado. ¿Por quiénes? Por los sabios. Por los que creían que sabían más que el apóstol. Este no sabe, yo sé. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Nadie tiene motivos para jactarse, pues todo lo debe a Dios. Los talentos que posee provienen de Dios, quien da facultades y sabiduría para que se desarrollen. Por lo tanto, ningún maestro dentro de la iglesia tiene base alguna para enorgullecerse o ensalzarse. Ninguno. Todo lo hemos recibido. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La tendencia
enorgullecerse, a sentirse superiores, a hincharse. Esa tendencia es el ejemplo seguido ¿de quién? De Satanás, el cual cayó de su elevada posición en el cielo debido a su orgullo. Lo que dice Isaías 14, 12 al 14, Isaías 28, 15 al 17. El cristiano siempre debe estar en guardia contra este defecto. Especialmente sutil es la tentación a entregarse al orgullo espiritual. Únicamente Dios debe ser glorificado y ensalzado, nadie más. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Aquí Pablo utiliza la ironía, refiriéndose a los sabios. Ya estáis saciados. Ironía. Ya sois ricos, ya reináis sin nosotros. El propósito de Pablo era forzar a los cristianos de Corinto a que reconocieran su verdadera condición, preparando su mente para que pudieran estar listos a admitir con espíritu de verdadera humildad los consejos y la ayuda de los dirigentes experimentados, como lo era el apóstol Pablo. Hay otros ejemplos del uso de la ironía en la Biblia. Por ejemplo, en 1 Reyes 18, 17, Job 12, 2, la ironía. Ya algunos lo leen literalmente. ¿Se imaginan si hubiera existido los emojis ahí? Pablo hubiera puesto las caritas, ¿no? Ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ojalá, ojalá en verdad fuerais ricos. Ojalá en verdad estuvierais saciados. ¿Recuerdan lo que dice Apocalipsis 3:17? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así como Pablo tuvo dificultades, problemas con estos sabios, el apóstol Juan también tuvo problemas. Y eso lo encontramos en su tercera carta. Diótrefes. En la tercera carta dice en el versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Mandaba cartas, no recibía sus cartas. Enviaba mensajeros, no quería, se consideraba el amo y señor de la iglesia, el sabio, el que entendía. ¿Cuánto daño le hacen a la iglesia los autoproclamados sabios? ¿Crees que eres inteligente? ¿Crees que eres sabio? Humíllate, sométete a Dios. Ojalá reinaseis para que nosotros también reináramos. Con esta afirmación se llega al clímax de este pasaje irónico. Pablo compara a sus lectores llenos de suficiencia propia con los que han alcanzado la cumbre, donde no hay nada más encumbrado a lo cual llegar o desear. Ojalá reinases. ¿Estamos nosotros preparándonos para reinar con Cristo, como dice su palabra? Estamos para eso. Pero lamentablemente, hoy en día hay personas que ven solo lo que está aquí en la tierra y quieren ser amos y señores en las iglesias. Y es lamentable cuando eso sucede. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Esta figura del lenguaje se relaciona con el anfiteatro donde los participantes que eran exhibidos cuando terminaba el programa tenían que luchar entre sí hasta que morían o eran despedazados por las fieras. Para ellos no había escapatoria. Esos juegos inhumanos se celebraban en muchos lugares del Imperio Romano y una alusión como esta podía entenderse fácilmente. Pablo empleaba con frecuencia ilustraciones de los juegos. Por ejemplo, 1 Corintios 9, lo vamos a ver más adelante.
en el capítulo 15 también, en 1 Timoteo 6, 2 Timoteo 4. Nos vamos a encontrar siempre con ilustraciones del juego. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte. Dice Romanos 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Espectáculo. ¿Y todo eso para qué? Para atraer a las personas hacia Cristo. El deber de cada creyente es hacer que la luz de la verdad sea vista por todos aquellos con quienes se relacionan. Si los cristianos comprendieran que los ojos del universo están enfocados sobre ellos, habría un reavivamiento del fiel testimonio que caracterizó las vidas de los apóstoles. Estuvieron dispuestos al punto de entregar sus vidas con tal de llevar el mensaje. Ese espíritu debe despertar en nosotros. No te desanimes por los pequeños contratiempos, por los rechazos o por las oposiciones de algunos líderes. Tú cumple tu misión. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, dice Pablo en el capítulo 1, versículo 18 de este libro. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Debido a que los apóstoles persistían en presentar la buena nueva de la salvación mediante la sencilla fe en Jesucristo, eran considerados como estúpidos y tardos de entendimiento. Sin embargo, no se atrevían a mezclar la sabiduría mundana con la sencillez del Evangelio. Mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Una vez más, Pablo vuelve aquí a la ironía. Ustedes son fuertes, nosotros débiles. Nosotros somos insensatos. Ustedes son honorables, nosotros somos despreciados. Pues si eso tiene que ser así para atraerlos al Señor, pues que así sea. Pero lamentablemente los envanecidos, los orgullosos, los que sienten que son sabios, los que sienten que lo saben todo, lamentablemente a ellos les cuesta entender el mensaje, les cuesta humillarse, les cuesta reconocer que están equivocados. Y por eso es que el Señor considera que el pecado del orgullo, de la soberbia, es el pecado más peligroso, más terrible. Como cuando le manda decir a Saúl. El Señor le dice a Saúl que su pecado era terrible, porque miren lo que dice en 1 Samuel 15, 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer a Jehová es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como pecado de ídolos e idolatría la obstinación. Y los que se consideran sabios, lamentablemente, están obstinados. Y ese es el pecado fatal. Y por eso es que Saúl fue desechado. En cambio, David era pecador que tú quieras decirle, pero nunca justificaba sus pecados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Hasta esta hora. Estas palabras indican que a través de su ministerio los apóstoles habían experimentado todas las pruebas enumeradas en estos 3 versículos. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Y aquí Pablo les va diciendo a ellos,
Por si acaso yo trabajo con mis manos. No estoy viviendo de ustedes. Nos maldicen y bendecimos. Pablo poniendo en práctica las palabras del Maestro, las palabras del Sermón del Monte. Bendigan a los que os maldicen. Algunos dicen es imposible poner en práctica eso. Miren, les está diciendo un hombre como nosotros. Nos maldicen y bendecimos. Sí es posible amar a los enemigos. Dios no nos pide nada que sea imposible. Padecemos persecución y la soportamos. El precio de atraer las almas. Miren lo que costó propagar el Evangelio. Y hoy en día nosotros no queremos cumplir la tarea de evangelizar porque tenemos problemas, porque nos falta tiempo, porque nos sentimos mal o estamos resentidos. No perdamos de vista nuestra misión. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Qué terrible, ¿no? Fuerte estas palabras. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. La suciedad que se junta al limpiar algo, esa es la escoria. El mundo inspirado por Satanás y cegado por él mira con odio y disgusto a los fieles testigos de Cristo y los considera como la hez de la tierra. Esto era especialmente cierto en el caso de Pablo. El Salvador procuró preparar a sus discípulos para semejantes experiencias cuando les advirtió que el mundo no los recibiría bondadosamente, sino que los sometería a muchos maltratos. Mateo 10, 16 al 18. No se debe esperar que un mensaje que es diametralmente opuesto a las prácticas del mundo y a los planes y propósitos de Satanás, reciba una cordial bienvenida. Cuando algunos escuchan las profecías que viene el tiempo del fin, un tiempo de angustia cual nunca hubo, que van a venir las plagas, se asustan, tiemblan. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos con una liviandad y una tibieza terribles. Trata de entrar al tiempo en el cual Pablo está escribiendo. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y desecho de todos. Persecuciones, apedreamientos. Ellos padecieron. Y nosotros no. La corona tiene un alto precio. Un alto precio. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Pablo está escribiendo en su papel de padre espiritual. ¿Se dan cuenta? Está escribiendo porque está interesado en la salvación de cada uno de los miembros de la iglesia de Corinto. No está escribiendo para avergonzarlos, sino para amonestarles. ¿Qué es amonestarles? Buscar que la persona se dé cuenta del error en el cual está. Invitar a la persona a reflexionar sobre sus caminos. No es nuestro propósito juzgar, no es nuestro propósito condenar, nuestro propósito es amonestar. Invitar a la persona a darse cuenta. Ese es el propósito, como a hijos míos amados. Un cristiano nunca debiera reprender a su hermano con el propósito de ponerlo en aprietos y avergonzarlo. El reproche o admonición debiera darse con un espíritu de tierna compasión con el que esa persona puede entender, aferrarse y volver. ¿Te das cuenta? Un ministerio fiel y amante, lleno de simpatía para los que han tropezado y se han descarriado, tendrá mucho más éxito que la fría condenación y el reproche insensible. Si usted ha pertenecido o pertenece a una junta y un buen día le invitan
a una junta porque tienen que tratar la disciplina de una persona, recuerde eso. Recuerde eso. Nuestra misión no es votar a la gente. Nuestra misión es amonestar, invitar a que se dé cuenta. Y si la persona no quiere darse cuenta, pues él será el que se condene, pero no usted. No usted. A ver cuántos están de acuerdo porque tenemos que borrar a esta persona. Así no es. Ese es el último grado. Recuerden lo que Jesús enseñó en Mateo 18. Habla con él, no te hace caso. Lleva dos, no te hace caso. Lleva más y si no, preséntalo a la iglesia. Varios pasos. Recuerda. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Ayos. ¿Quiénes son los ayos? Los ayos eran los preceptores, los guardianes. Ellos eran los ayos, los tutores, los que conducían a las personas, los llevaban a la escuela, los cuidaban. Ellos eran los ayos. El ayo se encargaba de conducir al niño. Y Pablo dice, puedes tener muchos ayos, pero no tendréis muchos padres, porque yo os engendré. Pablo fue el que los evangelizó, les presentó el mensaje de salvación. Por tanto os ruego que me imitéis. Ustedes son mis hijos. Miren, ¿cuál es el propósito del apóstol? Redimir, restaurar. Prestemos atención a esta gran perla. Imítenme. Más adelante Pablo dice, imítenme así como yo imito a Cristo. Imitadores de mí, aseos. Esta es una atrevida declaración en labios de cualquier ministro cristiano, pero es cierto que todo el que trabaja para Dios debe vivir una vida que refleje la imagen de Jesús, de modo que con confianza puede exhortar a aquellos para quienes ejerce su ministerio a que sigan su ejemplo. Cada día, imitadores de Cristo. Y entonces podemos invitar a las personas a que nos imiten. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿A quién envió? A Timoteo. ¿Recuerdan Timoteo? Timoteo era un fiel colaborador en quien Pablo confiaba para su obra de cuidar de las iglesias que había establecido. Hechos 16:1 nos habla su conversión. Filipenses 2:19, Primera de Tesalonicenses 3:2. Les he enviado a mi hijo, amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Les va a decir cómo me conduzco yo. Les va a hablar acerca de lo que yo hago. De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El mensaje de Pablo era el mismo donde quiera que predicaba. No había enseñado a los corintios algo diferente de lo que había enseñado a los efesios o a los bereanos. Su predicación pública y su conducta personal eran las mismas en todas partes. Anhelaba que la iglesia de Corinto estuviera en armonía con todas las otras iglesias. Cristo oró para que hubiera unidad entre sus seguidores, Juan 17, 21 al 23, y la unanimidad doctrinal contribuye a esta unidad. Les envío a Timoteo. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pablo está diciendo a ellos, debido a que me he demorado en mis planes de visitarlos, algunos de ustedes se han hinchado de orgullo creyendo que no me atrevo a llegar a Corinto. Se han envanecido, no se atreve. Pero que dice, pero iré pronto a vosotros. Si el Señor quiere, voy a ir pronto.
Pablo tenía el plan de quedarse hasta después de Pentecostés. En 2 Corintios 1:23 explica la inesperada demora de su llegada. ¿Qué dice 2 Corintios 1:23? Permítanme leerles por qué es que Pablo no podía llegar. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no me he pasado todavía a Corinto. Ser indulgente, darles un tiempo, reaccionen, recapaciten. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Porque el reino de Dios, y aquí Pablo deja en claro la autoridad, porque el reino de Dios, dice, no consiste en palabras, sino en poder. El apóstol visitaría Corinto para comprobar el verdadero poder y no las vanas jactancias de los que confiadamente afirmaban que él tenía temor de ir. El reino de Dios no consiste en palabras. Y miren lo que está diciendo. ¿Acaso nosotros no predicamos siempre? ¿No son las palabras las que damos? Cuando dice Pablo simplemente no consiste en palabras, sino en poder, está diciendo que no son simplemente dichos. Son dichos que tienen un poder para transformar, un poder para amonestar, para exhortar, para reprender. Tiene poder para convertir corazones. La iglesia de Dios está sostenida por el poder del Espíritu Santo que opera en la vida de los creyentes consagrados. Todo incremento que hay en la iglesia de Dios es producido por el poder regenerador del Espíritu Santo. Los dirigentes de la iglesia son guiados por el Espíritu de Dios y reciben poder del Señor para la sabia administración de su reino en la tierra. No es solo palabras. Las palabras se traducen en acciones, en hechos concretos que se pueda ver, que se pueda palpar. ¿Qué queréis? Esta es la exhortación de Pablo a los creyentes indóciles. Revela la repugnancia del apóstol a tomar medidas severas en su trato con los miembros indóciles de la iglesia de Corinto. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? La vara, el símbolo de la severidad paterna, demuestra que Pablo, como apóstol y como su primer maestro en el Evangelio, comprendía que tenía autoridad para disciplinar a la iglesia rebelde. La vara que usaría, de ser necesario, sin duda serían sus palabras. Hay ocasiones cuando es necesario que los siervos de Dios demuestren severidad para corregir a los miembros indóciles de la iglesia. Pero este es un paso ya casi final a lo que enseñó el maestro. Miren lo que ha hecho el apóstol Pablo. Envía su carta, envía a Timoteo, se demora en ir a Corinto, esperando que ellos recapaciten. Pero si la rebeldía continúa, hay que tomar medidas, así como hizo Dios. Satanás se mantuvo en su rebeldía, fue expulsado. Dice en Oseas, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Hay que respetar las decisiones de las personas. Si ya no quieres saber nada con la iglesia, pues bien, el camino está abierto. ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Disciplina o reconciliación? El apóstol termina esta parte de la epístola con una anhelante exhortación. En esta sección Pablo ha tratado con toda franqueza los diversos factores de la situación y los pone en contraste con el orgullo y el fingimiento que nublaban la visión espiritual de muchos miembros de la iglesia de Corinto. ¿Hay problemas en tu iglesia?
esta carta nos enseña cómo tratar los problemas. Nuestra misión es llevar a las personas a los pies de Cristo. Pero si las personas se niegan, pues ellos habrán tomado la decisión de retirarse. Dios nos muestra cómo administrar los misterios de Dios. Que nos dé luz, que nos dé sabiduría y nos dé discernimiento para tomar decisiones sabias. Que Dios te bendiga. Amén.